Unidades de concentración, fracción de masa o porcentaje en peso. Las unidades de concentración son parámetros que se utilizan para indicar qué tan activo es un determinado soluto dentro del solvente o de la solución en su totalidad. Altos valores de concentración indican que el soluto está presente en una cantidad significativa de entidades dispersas en el solvente. Por lo general, se espera que las concentraciones sean bajas, lo que permite estudiar las disoluciones en términos de sustancias ideales. En esta sección del capítulo, nos centraremos en las concentraciones que van desde los valores ideales, es decir, bajos, hasta los valores críticos, es decir, justo por debajo del límite crítico en el cual el solvente deja de ser capaz de retener el soluto sin que éste sea visible a simple vista. El problema radica en su diversidad, lo que ha llevado a lo largo de la historia de la química a la acumulación de fórmulas, definiciones, símbolos y nombres que a menudo resultan confusos y contradictorios. Algunas unidades son empleadas en contextos más industriales, otras en contextos relacionados con la reactividad y otras para cálculos de propiedades coligativas. Al igual que sucede con la definición de rendimiento o eficiencia de la reacción, los textos de química introducen dos formas de las unidades de concentración, la pseudoecuación y el factor de conversión. Sin embargo, por alguna razón, se niegan a utilizar las definiciones de la IUPAC plasmadas en el Libro de Oro, que permiten crear ecuaciones verdaderas. Estas definiciones nos permiten establecer las unidades de concentración en términos de símbolos paramétricos, lo cual nos brinda la ventaja de emplear el lenguaje matemático de gases para expresar las concentraciones. En esta lección, presentaremos las principales unidades de concentración y las definiremos tanto en su factor de conversión como en su definición verdaderamente algebraica, utilizando fórmulas cortas y simples. Componentes de una disolución. En una disolución ideal, los componentes son dos, el soluto y el solvente. El soluto, o sustancia dispersada que parece desaparecer, será representado por la letra y cuando su identidad específica no esté clara, aunque también podemos emplear siglas, códigos o fórmulas. Por otro lado, el solvente, o sustancia dispersante que parece permanecer pura, se simbolizará con la letra J. La solución es la combinación del soluto y el solvente, pudiendo ser marcada con subíndices para indicar la totalidad u otros factores, o dejarse sin marcar. En este curso, si nos referimos a una sola disolución, la dejaremos sin marcar. Sin embargo, en capítulos posteriores, es posible que analicemos varias disoluciones, por lo que en ese momento decidiremos cómo identificarlas. Es importante recordar que, para las disoluciones líquidas, las masas y las cantidades de sustancias son aditivas, pero los volúmenes no lo son. Es posible que una disolución tenga un volumen menor que el solvente puro debido a la cohesión de las moléculas del soluto, que atraen y compactan al solvente. Fracción de masa. La fracción de masa es el cociente entre la masa del soluto y la masa total de la solución. En términos algebraicos, se representa como un cociente simple, donde la fracción de masa del soluto se denota como W subíndice I, la masa del soluto como M subíndice I, y la masa total como M. Para expresar este ratio como un factor de conversión, se utiliza la fracción entre la masa multiplicada por la identidad del soluto y la masa multiplicada por la identidad de la solución. Notación porcentual. La fracción de masa, aunque definida por la IUPAC, se reconoce más comúnmente como porcentaje en peso.
Según la definición clásica del porcentaje en peso, se expresa como la masa de soluto en 100 gramos de solución, como se encuentra en textos clásicos como Matamala y González. Para convertir la fracción de masa a porcentaje en peso, multiplicamos la fracción de masa por el cociente 100 gramos de solución en el numerador y 100 g de solución en el denominador. Esto nos proporciona la masa en gramos de soluto en 100 gramos de solución, en línea con la definición clásica del porcentaje en peso. Calcular el porcentaje en peso de una solución que tiene 6 gramos de soluto en 80 gramos de disolución. Lo vamos a hacer para un factor de conversión. Entonces, lo que vamos a hacer primero es obtener el cociente masa de soluto, o sea, 6 gramos de soluto. La identidad de ese soluto hay que darla porque es para un factor de conversión, así que lo voy a llamar sol, con S mayúscula. Y dividiendo vamos a tener 80 gramos de la solución, que la voy a llamar SLN. Después vamos a aplicar el siguiente factor de conversión que define el porcentaje en masa. Y es que vamos a tener 100 gramos de solución en cada 100 de solución, de forma tal que gramos de solución que multiplica y gramos de solución que divide se cancela y podemos resolver la aritmética, que será 6 por 100 sobre 80, siendo un resultado de 7.5, que se expresa como 7.5 gramos de soluto por 100 gramos de solución, que sería la definición para un porcentaje en peso en su definición clásica. Pues en los textos clásicos de química la definen como la masa del soluto en cada 100 gramos de solución. Por otro lado, la forma de fracción de masa produce un valor adimensional. Para convertirlo a porcentaje, simplemente lo multiplicamos por 100%, donde por ciento es igual a 1 diagonal 100, lo que es equivalente a multiplicar por 1. Ambos estilos son válidos, pero se debe elegir uno sobre el otro para mantener la coherencia con el estilo matemático utilizado en otros capítulos del curso de Química General. Ahora vamos a resolver el mismo escenario, pero con la técnica algebraica, en la cual invocamos la definición de fracción de masas, en la cual el soluto lo vamos a identificar como la sustancia iésima. Dicho esto, es simplemente reemplazar 8 gramos de soluto sobre 80 gramos de disolución. Expresamos el resultado, que será 0.075. Gramo que multiplica y divide se cancela. Y para hacer la conversión a porcentaje, lo que hacemos es mover la coma 1 y 2 posiciones a la derecha. Cuando multiplicamos por 2 posiciones a la derecha, eso queda expresado por 10 elevado a la menos 2. Y 10 a la menos 2 tiene dos definiciones, centi o porcentual. Por lo tanto, la masa del soluto en este caso es del 7.5% para una solución algebraica y 7.5 gramos de soluto en cada 100 gramos de solución para una solución por factores de conversión. Ambas soluciones son válidas, pero debe tener en cuenta que debe usar una u otra dependiendo de cómo está planteando su matemática general para resolver otros tipos de escenarios como estequiometría. Si usted usa estequiometrías por factores de conversión, es aconsejable aprender a utilizar las unidades de concentración en sus formas de factores de conversión. Si usted está utilizando sus estequiometrías por técnicas algebraicas, pues es conveniente que aprenda a emplear las unidades de concentración en sus definiciones algebraicas. Los problemas surgen cuando usa un tema por una matemática y el otro tema por una matemática diferente, porque en cierto punto ambos capítulos se comienzan a combinar. Notación partes por. La notación de partes por es simplemente una de las formas más comunes de expresar proporciones. En este caso, se refiere a partes por 100, pero intuitivamente podemos extenderla a partes por n potencias, siendo las más utilizadas partes por millón, partes por billón corto, 10 a la 9, o partes por billón largo, 10 a la 12.
¿Cómo manejaremos la notación partes por? Lo haremos siguiendo el mismo algoritmo que usamos para el porcentaje. Por ejemplo, para el caso de partes por millón, multiplicaremos la fracción de masa por un factor compuesto por 10 a la sexta g de solución en el denominador y 1.000.000 de g de solución en el numerador. Al realizar este cálculo, obtendremos la masa en gramos del soluto por cada millón de gramos de solución. Nos piden calcular las partes por billón de una solución que tiene 8 gramos de soluto en 8.000 kilogramos de disolución. Nos piden asumir que sea un billón corto, es decir, 10 a la 9. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esto inicialmente por factores de conversión. Por factores de conversión escribimos el cociente, que van a ser los 8 gramos de soluto. Y como es factor de conversión va valor, va unidad y va identidad, soluto. Dividiendo vamos a tener los 8.000 kilogramos de disolución, que la voy a llamar SLN. Lo primero que voy a hacer es convertir de kilogramos a gramos. Entonces, kilogramos de solución multiplicando, gramos de solución dividiendo. Sabemos que kilo es más grande y por lo tanto necesitaré 1.000 gramos de solución para completar un kilogramo de solución. En el siguiente paso vamos a hacer la conversión a partes por billón de la siguiente manera. Voy a definir ese factor de conversión como que en cada billón de kilogramos de solución vamos a tener en ese caso 10 a la 9, porque es el billón corto. Hecho esto, hacemos el análisis dimensional. Kilogramos de solución que multiplica, kilogramos de solución que divide. Que en cada billón de gramos de solución hay 10 a la 9 gramos de solución, asumiendo un billón corto o 10 a la 9, que es el billón americano, en lugar del billón europeo, que es 10 a la 12. Establecido esto, hacemos el análisis dimensional. Kilogramos de solución que multiplica, kilogramos de solución que divide. Gramos de solución que multiplica, gramos de solución que divide, se cancela. Por lo tanto, esto queda expresado en términos de gramos de soluto en cada billón de gramos de solución. Y operamos los valores. 8 por 10 elevado a la 9 sobre, abro paréntesis, 8.000 por 1.000. El resultado a tres cifras significativas va a ser de 1.000 o 1 por 10 elevado a la 3. Y las cifras significativas son 3, así que coloco 2 ceros de adorno. Y por lo tanto se expresa como 1 por 10 a la 3 gramos de soluto en cada billón de gramos de solución. En términos algebraicos, la fracción de masa se multiplica por 10 a la sexto ppm, donde ppm representa partes por millón y es igual a 10 a la menos 6 final superíndice. Recuerda que existe una confusión de traducción entre billones y trillones en diferentes idiomas. Por lo tanto, deberás solicitar aclaración si se trata de medidas cortas o largas. En caso de que el contexto o el instructor no las proporcionen, calcula para ambas soluciones. En la tabla encontrarás las equivalencias entre billones cortos y largos, así como trillones cortos y largos. En general, la mayoría de los libros de texto a los que tenemos acceso son de los Estados Unidos, por lo que es correcto asumir que utilizan las medidas cortas. Esta sería la solución por factor de conversión. Ahora miremos cómo se hace este mismo cálculo por la definición algebraica, que es fracción de masas. Entonces, lo primero es que le doy identidad a la sustancia I, que es el soluto, que eso es un soluto indeterminado, así que pues ese será I. En segunda instancia, pues la masa de ese soluto es 8 gramos, dividido entre la masa total, que son los 8.000 kilogramos. Entonces, hacemos conversiones de unidades. Kilo se puede cancelar y reemplazar por su definición, que es 10 a la 3 positivo. Podemos sacar también en este punto, octava de 8 es un 1, octava de 8 es un 1.
así que tenemos 1 sobre 1000. Estos tres ceros los puedo cancelar y sumarlos a la potencia, que quedará como más 3. Por lo tanto, en una solución normal, sin tener que convertir a partes por, obtendríamos una solución de 1.00 por 10 elevado a la menos 6. Pero como debemos convertir a partes por billón, lo que vamos a hacer es multiplicar eso por 10 a la 9 ppb, donde ppb representa partes por billón o 10 elevado a la menos 9. Como 10 elevado a la menos 9 multiplicado por 10 a la 9 es igual a 1, entonces no estamos afectando la igualdad, solo estamos representando el número de una forma diferente. Lo único que queda pues es operar la notación científica, que será 1.00 por 10 elevado a la 3 partes por billón, ppb. Bien, eso fue todo por el momento. El modo de calcular partes por billón en fracción de masa, por la técnica de factores de conversión y por la técnica algebraica, ambas puras sin combinar. Ecuaciones real, factor de conversión real. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Cálculos auxiliares. Cuando trabajamos con la fracción de masa o sus variantes, como el porcentaje en peso o partes por n potencias en peso, a menudo nos enfrentamos a cálculos que van más allá de simplemente encontrar la fracción o sus equivalentes. En algunos casos, necesitamos utilizar la fracción y sus variantes para obtener otros parámetros. También podemos encontrarnos con situaciones en las que debemos calcular la fracción o sus equivalentes utilizando parámetros indirectos, como la masa del solvente en lugar de la masa de la solución, o el volumen del solvente en lugar de su masa. Para abordar estos escenarios, nuevamente debemos elegir un tipo específico de algoritmo, ya sea algebraico o basado en factores de conversión. En ambos casos, esto pondrá a prueba la capacidad integrativa del alumno para invocar definiciones auxiliares, como la densidad o la conservación de la masa, a fin de articular las operaciones necesarias, como veremos en el siguiente ejemplo. Calcular la concentración en porcentaje en peso de 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1.5 litros de agua. Y lo vamos a resolver por la técnica clásica. Entonces, tenga en cuenta lo siguiente. Para un porcentaje en peso necesito masa del soluto multiplicando, que aquí estaría, pero me están dando es la masa del solvente, no la masa de la solución total. Por lo tanto, debo primero realizar cálculos auxiliares, lo que en la técnica algebraica se conoce como ecuaciones auxiliares. En la técnica clásica son cálculos auxiliares o cálculos previos. En esencia son dos cálculos previos. Debo convertir de litro a masa y luego calcular la masa de la solución, y ahí sí podremos emplear la definición del porcentaje en peso. Dicho esto, comencemos. Voy a hacer todos los cálculos por la técnica de factores de conversión para que tengamos una homogeneidad en la técnica matemática. Entonces vamos a tener 180, no, ese está bien porque ya está en gramos. Lo que necesitamos es 1.5 litros de agua y convertirlo a masa. Para ello vamos a multiplicar por la definición de densidad, que puede ser 1 gramo sobre mililitro o 1 kilogramo sobre litro. Vamos a emplear la definición de 1 kilogramo de agua en cada litro de agua. Ya lo tengo en kilogramos, pero lo voy a necesitar en gramos. Así que convierto de kilogramos de agua a gramos de agua. Kilogramo es más grande y sabemos que necesitamos 1000 gramos para completar 1 kilogramo. En este punto hacemos el análisis dimensional para este primer factor de conversión,
Litro de agua que multiplica, litro de agua que divide. Kilogramo de agua que multiplica, kilogramo de agua que divide, se cancela. Lo único que queda es gramo de agua multiplicando. Establecido eso, operamos los valores. 1.5 por 1000 es igual a 1500 gramos de agua. Como esto es un cálculo intermedio, no voy a tener en cuenta las cifras significativas. Dicho esto, en el siguiente cálculo debemos determinar masa de la solución, que será igual a la masa del soluto, 180 gramos, más la masa del solvente, 1500 gramos. En total nos darían 1680 gramos de solución total. Ahora sí podemos hacer el factor de conversión final, donde dividimos la masa del soluto, que son los 180 gramos, pero también esto, como es factor de conversión, va con la identidad de la sustancia. Como alcohol etílico, su fórmula molecular es muy grande, voy a emplear un código o un nombre más corto. Entonces lo voy a llamar simplemente como alcohol, ALH. Entonces tenemos 180 gramos del alcohol en cada 1680 gramos de solución. Ahora lo que hacemos es convertir a la masa correspondiente del alcohol en cada 100 gramos de solución. Para ello multiplicamos gramo de solución multiplicando y 100 gramos de solución dividiendo, lo cual nos da la definición arriba. Hecho esto, operamos el factor de conversión. Gramo de solución que divide, gramo de solución que multiplica, se cancela. Las unidades que permanecen son gramo del alcohol multiplicando en cada 100 gramos de solución dividiendo. Y operamos la aritmética. 180 por 100 sobre 1680. El resultado es de 10.7. Por lo tanto, hay 10.7 gramos de alcohol en cada 100 gramos de solución, o 10.7% de alcohol en masa. Calcular la concentración en porcentaje en peso de 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1.5 gramos de agua. Entonces vamos a resolverlo en este caso por la técnica algebraica, pero lo vamos a hacer tratando de crear un teorema nuevo que nos permita hacer el cálculo una sola vez, es decir, sin cálculos intermedios. Para ello debemos ir modificando la definición de la fracción de masa para ir integrando los conceptos que vamos necesitando. Por ejemplo, vamos a necesitar utilizar la suma de masas en lugar de la masa total, donde definiremos que I representa la identidad del soluto, que es el alcohol etílico, y J representará al solvente, es decir, el agua. En este punto es conveniente simplificar la expresión dividiendo de arriba y abajo entre la masa del soluto. Por lo tanto, masa del soluto que multiplique y divide se cancela, masa del soluto que multiplique y divide se cancela, y el último término queda como masa del solvente dividido masa del soluto. Ahora, la parte más importante de este escenario es que nos están dando el volumen del solvente, no su masa. Así que vamos a emplear la definición de densidad para convertir de volumen a masa. Si despejamos la masa, podemos pasar el volumen a multiplicar. Eso significa que podemos reescribir la ecuación que vamos modificando, pero en lugar de escribir la masa del solvente, escribimos el producto densidad por volumen. Con lo cual obtenemos el teorema para resolver este escenario, que contiene densidad del solvente, masa del soluto y volumen del solvente. Simplemente es comenzar a reemplazarlo. Entonces, para la densidad del solvente, que es agua, vamos a asumir un valor de 1 kilogramo sobre litro. También vamos a asumir que kilo se puede cancelar multiplicando por 10 a la 3 positivo. El volumen del solvente es 1.5 litros y la masa del soluto 180 gramos. En el análisis dimensional obtenemos litro que divide a una división, litro que divide, gramo que divide a una división, gramo que divide, se cancelan. Por lo tanto queda adimensional, justo lo que esperamos de una fracción de masas pura. Lo único que queda es operar los valores. 1 sobre, abro paréntesis, 1 más, abro paréntesis, 10 elevado a la 3, muevo a la derecha por 1.5, divido 180.
El resultado es de 0.107. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por el factor 100%. Y eso nos permite moverla como a 2 posiciones a la derecha y el resultado queda como 10.7%. Por lo tanto, podemos decir que hay 10.7% en peso o en fracción de masas del soluto que es alcohol etílico. Ratio de masas. El ratio de masas, aunque literalmente sinónimo de fracción de masas, tiene un significado ligeramente diferente. Mientras que la fracción de masa se calcula con respecto a la masa total de la solución, el ratio se calcula con respecto a la masa del solvente, lo que implica que, por definición, los ratios de masas sean mayores. Aunque no es muy común, el ratio de masas se emplea en cálculos de solubilidad crítica, donde las curvas de solubilidad se expresan en esta unidad de concentración especial. La conversión entre unidades representa, sin duda, uno de los escenarios más complejos. Por ejemplo, consideremos el caso en el que necesitamos calcular el ratio entre las masas del soluto y del solvente. Sin embargo, en lugar de proporcionarnos las masas directas del soluto y del solvente, se nos brinda la fracción de masas. La solubilidad crítica del dicromato de potasio a 50 grados Celsius es de 30 gramos de la sal en 100 gramos de agua. Es decir, si se agrega más dicromato, este no se disuelve sino que forma un precipitado visible, por lo que la mezcla deja de ser homogénea. Nos piden calcular el ratio de masas de 700 gramos de dicromato de potasio disueltos en 2 kilogramos de agua e indicar si esta disolución supera los valores críticos. Y en esta ocasión lo vamos a resolver por factores de conversión. Lo primero que voy a hacer es plantear el ratio estándar, que corresponderá al cociente formado entre 30 gramos de dicromato de potasio, cuyo nombre es complejo y su fórmula molecular también, así que simplemente la voy a denominar como la sal. Entonces vamos a tener 30 gramos de sal en 100 gramos del solvente, agua. Una vez planteado el ratio estándar, debo calcular el ratio experimental. En el ratio experimental hemos disuelto 700 gramos de la sal en 2 kilogramos de agua y ejecutamos los factores de conversión correspondientes. En primera instancia voy a convertir de kilogramos a gramos. Entonces, kilogramo de agua multiplicando, gramo de agua dividiendo. Sabemos que kilogramo es más grande, él lleva la unidad y que necesitamos 1000 gramos de agua para completar un kilogramo. En este caso ya lo tendríamos en gramos de sal sobre gramos de agua, pero sería 1 gramo de agua y yo lo necesito sobre 100 gramos de agua. Así que lo que hago es un segundo factor de conversión en el que multiplico 100 gramos de agua, multiplicando, valor numérico, y 100 gramos de agua en el denominador, pero literal. En ese punto ya tenemos los factores de conversión necesarios para resolver este escenario. Así que hacemos el análisis dimensional. Kilogramo de agua que divide, kilogramo de agua que multiplica. Gramo de agua que divide, gramo de agua que multiplica, se cancelan. Las unidades que permanecen son gramo de la sal multiplicando, 100 gramos de la sal dividiendo. Y gramos de sal multiplicando sobre 100 gramos de agua dividiendo son las unidades que necesito para comparar con el ratio estándar. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es separar los valores a 3 cifras significativas. Así que será 700. Bueno, también podemos hacer en el análisis dimensional otras cositas. 2 ceros que multiplican, 2 ceros que dividen. Un cero que multiplica, un cero que divide, se cancela. Por lo tanto, simplemente sacar mitades. Mitad de 70 es 35 y mitad de 2 es 1. Por lo tanto, la solución se expresa como 35.0 a 3 cifras significativas. Así que 35 gramos de la sal en 100 gramos de agua supera el valor crítico de solo 30 gramos de sal en 100 gramos de agua. Eso quiere decir que estos 5 gramos que quedan sobrando se van a manifestar como un precipitado, haciendo que la mezcla sea heterogénea.
siempre y cuando la temperatura a la que se haya hecho el ratio experimental sea en 50 grados Celsius. Si cambia la temperatura, cambiará el ratio estándar crítico y por lo tanto tendríamos que volver a hacer el cálculo. La solubilidad crítica del dicromato de potasio a 50 grados Celsius es de 30 gramos de la sal en 100 gramos de agua. Es decir, si se agrega más dicromato, este no se disuelve, sino que forma un precipitado visible, por lo que la mezcla deja de ser homogénea. Nos piden calcular el ratio de masas a 700 gramos de dicromato de potasio disueltos en 2 kilogramos de agua. Indique si esta disolución supera los valores críticos. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir este valor en términos algebraicos. Esto no es una fracción de masas, sino un ratio de masas. Así que vamos a utilizar una letra diferente, la letra griega Z. Y como es un valor estándar, el primero que voy a registrar, pues le doy el símbolo de estándar. Cuando dividimos algo entre 100, eso es un porcentaje. Así que puedo plantear que el ratio de la sal, dicromato de potasio, que voy a simbolizar como I, a 50 grados Celsius es del 30%, en peso de ratio de masas. Ahora lo que tengo que ver es si eso se mantiene para el ratio experimental. Vamos a definir el ratio experimental como el cociente que hay entre la masa del soluto, que es la sal, y la masa del solvente, que en este caso es agua. Así que voy a definir que agua es la sustancia J, que en este caso la defino como el solvente. Hecho esto, comenzamos a reemplazar. La masa experimental del soluto, la sal, es 700 gramos. La masa experimental del solvente, el agua, es de 2 kilogramos. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Puedo cancelar kilo y reemplazarlo por su definición, que es 10 a la 3 positivo. Pero como está dividiendo, lo paso a multiplicar como 10 a la menos 3. Así que multiplico por 10 a la menos 3. Adicionalmente, esto ya me daría en unidades adimensionales, lo que esperamos de cualquier ratio o fracción de masas. Pero como lo necesito en valores porcentuales, lo que voy a hacer es multiplicarlo por el factor 100%. Con lo cual, ya lo único que queda es resolver la aritmética. Entonces, completamos el análisis. Si tengo dos ceros multiplicando, entonces agrego dos valores positivos a la potencia. Si tengo otros dos ceros multiplicando, agrego dos valores positivos a la potencia. Al resolver menos 3 más 4, me da 1. Por lo tanto, esto se cancela y estaríamos multiplicando por 10. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 7 es 3.5. En este caso no vamos a expresar en notación científica porque el ratio estándar está dado para valores normales, así que multiplicamos 3.5 por 10 y el resultado es 35%. Por lo tanto, ya podemos concluir que el ratio experimental es superior al ratio estándar y por lo tanto nos quedan un 5% de masa de la sal como un precipitado excedente, lo cual implica que esta es una mezcla heterogénea. A 50 grados Celsius, una disolución de dicromato de potasio ha sido creada disolviendo 300 gramos de la sal hasta completar 2300 gramos de disolución. Si la solubilidad crítica a esta temperatura es de 30 gramos de sal en 100 gramos de agua, indique si la disolución es homogénea o heterogénea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear el ratio estándar para la solubilidad crítica a 50 grados Celsius, en términos de un factor de conversión. Entonces, para el ratio teórico a 50 grados Celsius tendremos 30 gramos de la sal disueltos en 100 gramos de agua. Pero para el factor de conversión, esto lo voy a expresar literalmente 100, porque representa de hecho un porcentaje. Una vez planteado el ratio estándar, debemos poder plantear el ratio experimental. Pero en el ratio experimental me están dando la masa total, no la masa del soluto. Para hacer eso, en un primer cálculo vamos a calcular la masa del solvente, que es lo que no nos están dando, aplicando la ley de la conservación de la masa. En este caso vamos a restar la masa total
menos la masa del soluto. Y con eso obtendremos la masa del solvente. Entonces la masa total son 2300 menos la masa del soluto, 300 gramos. El resultado es 2000 gramos. Hecho esto, ya podemos plantear el ratio experimental. Entonces en el ratio experimental tendremos 300 gramos de la sal en 2000 gramos de agua. Pero como debemos expresar para 100 gramos de agua y no para un solo gramo de agua, lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por 100 gramos de agua. Arriba va a ser 100 gramos numéricos, abajo 100 gramos literales, lo que nos da el porciento. Hecho esto, tenemos que hacer el análisis dimensional. Gramo de agua que multiplica, gramo de agua que divide, se cancela. El valor queda en gramos de sal multiplicando, en 100 gramos de agua dividiendo, que son las mismas unidades de la solubilidad crítica. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos los valores. Y los ceros también se pueden operar manualmente. Dos ceros que multiplican, dos ceros que dividen. Un cero que multiplica, un cero que divide. Mitad de 2 es 1, mitad de 30 es 15. Por lo tanto, el resultado, aunque se expresa tres cifras significativas, 15.0, será de 15 gramos de la sal en 100 gramos de agua experimentalmente. Pero esos 100 gramos de agua pueden llegar a contener hasta 30 gramos de la sal. Por lo tanto, se van a absorber esos 15 gramos de sal en cada 100 gramos de agua y por lo tanto se va a formar una mezcla homogénea, porque estamos muy debajo de la solubilidad crítica. A 50 grados Celsius, una disolución de dicromato de potasio ha sido creada disolviendo 300 gramos de sal hasta completar 2300 gramos de disolución. Si la solubilidad crítica a esa temperatura es de 30 gramos de la sal sobre 100 gramos de agua, nos piden indicar si la disolución será homogénea o heterogénea. En este caso vamos a plantear un procedimiento muy semejante al que se hizo por la técnica clásica. Lo primero es que vamos a determinar cuál es el ratio estándar. El ratio estándar de soluto a solvente en este caso es 30%, porque se disuelven 30 gramos de la sal en 100 gramos de agua. Ahora lo que debemos es plantear cuál sería el ratio experimental, normalmente siendo definido como la masa del soluto sobre la masa del solvente. Pero en este caso no me están dando la masa del solvente, sino la masa total. Pero entonces podemos aplicar la ley de la conservación de la masa para modificar esta expresión. La masa del solvente será igual a la diferencia la masa total menos la masa del soluto. En este caso, si lo fuéramos a hacer por calculadora, dividiríamos arriba y abajo entre la masa del soluto. Pero como lo vamos a hacer manualmente, es conveniente dejarlo en este punto y simplemente comenzar a operar los valores. Sabemos que va a ser adimensional en este punto porque gramos saldría como factor común en el denominador. Así que reemplazamos sin unidades. La masa experimental del soluto es 300. La masa total es 2300 menos la masa del soluto, o sea, vamos a tener un valor de 2000 al resolver la división. Ahora, como debo expresar en porcentajes, voy a multiplicar por un factor compuesto por 100%. Con lo cual ya tenemos los ingredientes necesarios para resolver la aritmética de esta operación. Dos ceros que multiplican, dos ceros que dividen. Un cero que multiplica, un cero que divide. Mitad de 2 es 1, mitad de 30 es 15. Así que el resultado se expresa como 15 a tres cifras significativas con unidad de porcentual. Por lo tanto, el ratio de masas experimentales es del 15%, mientras que el crítico es del 30%. Eso significa que solo hemos llenado la mitad de la capacidad del solvente para retener soluto antes de que empiece a precipitarse. Por lo tanto, va a ser una mezcla homogénea. Proporciones de Prost y Berthollet. Adicionalmente, es importante recordar que tanto el ratio de masas como la fracción de masas pueden calcularse tanto para soluciones como para sustancias puras. Una disolución exhibe proporciones variables según la ley de Berthollet, lo que nos permite plantear un experimento mental. Imaginemos dos recipientes idénticos. Uno contiene agua con una pequeña cantidad de azúcar,
mientras que el otro tiene una mayor cantidad, pero aún por debajo de su límite crítico de solubilidad. Al final, ambos recipientes contienen una solución de agua y azúcar, pero con diferentes proporciones. Sin embargo, al calcular las proporciones de los elementos en un compuesto puro de identidad definida, como el agua pura, nos damos cuenta de que estas proporciones son constantes y nunca cambian. Este fenómeno se conoce como proporciones definidas o proporciones de Prost. Nos piden calcular el porcentaje en peso del hidrógeno y el oxígeno en agua. Entonces vamos a tener en cuenta la fórmula molecular del agua y que vamos a asumir el cálculo para 1 mol de agua. Establecido eso, comenzamos a hacer nuestro factor de conversión. Vamos a escribir el ratio de, como es un porcentaje en peso, que consiste entre la cantidad de sustancia que exista de uno de los componentes, es decir, hidrógeno, sobre la cantidad de sustancia de la totalidad, en ese caso agua, y después convertimos a masa y luego a porcentaje. Por lo tanto, ese cálculo hay que hacerlo 2 veces, uno para el hidrógeno y otro para el oxígeno. Establecido esto, comencemos. Entonces, para ambos casos vamos a hacer el cálculo para 1 mol de agua. La pregunta es cuántos moles de hidrógeno van a haber en esa mol de agua. Como estamos interpretando la sustancia molarmente, vamos a interpretar los subíndices también como moles, para el caso de la técnica de factores de conversión. Por lo tanto, vamos a tener 2 moles de hidrógeno. En este punto ya es simplemente convertir a masas ambos cantidades de sustancia. Entonces, mol de hidrógeno dividiendo, mol de hidrógeno multiplicando, y los gramos de hidrógeno son 18.02 gramos. En el segundo factor de conversión, vamos a tener 1 mol de hidrógeno dividiendo y multiplicando la masa de un hidrógeno, uno solo. En ese caso sería 1.01 gramos. Ya lo tengo en gramo sobre gramo, pero debo pasarlo a porcentual, que en factores de conversión es gramo multiplicando en 100 gramos de la totalidad. Lo que voy a hacer es tomar la masa de la totalidad, 100 numérico multiplicando y 100 literal dividiendo. Hecho esto, hacemos el análisis dimensional. Mol de hidrógeno que multiplica, mol de hidrógeno que divide, mol de agua que divide, mol de agua que multiplica, gramo de agua que divide, gramo de agua que multiplica. Los unos también los cancelamos, los unos perfectos, porque los vamos a asumir como constantes, así que ni siquiera afectan las cifras significativas. Las unidades que quedan son gramos de hidrógeno en cada 100 gramos de agua, que es la definición básica de una notación porcentual. Lo único que quedaría es la aritmética. Entonces 2 por 1.01 por 100 sobre 18.02. El resultado será de 11.2. Entonces vamos a tener 11.2 gramos de hidrógeno en cada 100 gramos de agua. Para la notación porcentual de la segunda sustancia no necesitamos hacer el factor de conversión completo. Simplemente vamos a asumir la ley de la conservación de la masa, que es básicamente descomponer este factor de conversión. Tenemos 100 gramos de agua, que es la totalidad, y le vamos a restar 11.2 gramos del hidrógeno. Por lo tanto, el resultado es de 88.8 gramos. Por lo tanto, el factor de conversión para el oxígeno se expresa como 88.8 gramos de oxígeno en cada 100 gramos de agua. Calcular el porcentaje en peso del hidrógeno y del oxígeno en el agua, para lo cual vamos a emplear esta definición. La fracción de masa de un elemento es igual al subíndice del elemento por el cociente entre la masa molar del elemento y la masa molar del compuesto. Esta fórmula se puede obtener a partir de la definición de masa molar, pero en realidad no nos interesa y es de hecho más fácil memorizársela. Dicho esto, es simplemente ingresar los datos para cada elemento particular, por lo que vamos a necesitar la fórmula molecular del agua. Así que comenzamos asumiendo que el elemento es hidrógeno y comenzamos a reemplazar. El subíndice del hidrógeno en la fórmula molecular es un 2, multiplicado por
la masa molar del hidrógeno asumido como monoatómico 1.01 gramos sobre mol y la masa molar del agua 18.02 gramos sobre mol. Gramos sobre mol que multiplica y divide se cancelan, así que no es necesario reemplazar sus valores. En este punto obtenemos los valores adimensional como fracción de masas. Podemos pasarlo a porcentaje multiplicando por el factor 100%, de forma tal que porcentual es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida, y es resolver estos valores. Entonces, es simplemente operar la aritmética. 2 por 1.01 por 100 sobre 18.02. El resultado es de 11.2%. Para el oxígeno, que es el segundo elemento o el último elemento, podemos emplear un atajo empleando la conservación de la masa. En ese caso podemos definir que la fracción de masas del oxígeno es igual a la diferencia entre 100% y la suma de todos los demás elementos diferentes de él. Pero en este caso solo tenemos hidrógeno, así que será la diferencia entre 100% y el porcentaje de hidrógeno, 11.2%. El resultado es 88.8%. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.